puede administrar el tiempo. Primera pregunta de Shyamananda. Okay. Good to hear your voice. Buenos días, Guru Maharaj. Muy lindo escuchar tu voz. Shyamananda dice, tengo una pregunta en relación a un comentario del Bhagavad Gita hace unos años atrás. Estaba intentando encontrar la fuente de dicho comentario y he estado buscando en varias partes, pero no puedo encontrarla. Entonces, quería preguntar al respecto. Y las notas lo que anoté en su momento al respecto, dice, Krishna de hecho habló el Bhagavad Gita para sí mismo. Él habló para sí mismo y Arjuna estaba allí como apoyando eso. Sus palabras de ánimo para seguir el Dharma era su forma de tratar de justificarse a sí mismo de que él había abandonado a los Brajavasis en pos de su Kshatriya Dharma. Entonces, ¿qué opina acerca de esto? Well, I think that Bueno, creo que nunca escuché esa explicación antes. Obviamente es una explicación una perspectiva muy Gaudiya, de tipo muy Gaudiya. Y yo opino que es un sentimiento, esto básicamente. Una perspectiva que surge a partir de Bhava, más que una perspectiva que podría ser sustentada por otros textos o por el Bhagavad Gita mismo. Y de esta manera yo contemplaría este tipo de idea que acabas de compartirme como una perspectiva de tipo encantadora desde ya, con la cual los Gaudiya Vaishnavas y los Brajavasis estarían de acuerdo, por decirlo así, la cual apreciarían por su dulzura, etcétera, pero nunca la había escuchado previamente. Me gusta la idea. En mi propio comentario, el Gita, yo también he tratado de establecer, conectar a Krishna con Braj en el marco del Bhagavad Gita. Es en donde él más está presente, aquel lugar del cual él nunca parte en última instancia. Entonces esto parece que esto que tú me compartes parece ser otra forma de enfatizar este mismo punto. Por citar otro ejemplo similar, yo creo que podríamos contemplar la perspectiva de Pujapad Srila Maharaj en el verso 1866 del Gita, en donde Krishna dice Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Braja. Braja significa ir, en este caso, se refiere al verbo, a un verbo, pero la palabra también, como verbo, es utilizada esta palabra en el texto. Eso es una cosa, pero por otro lado la palabra Braj es también un sustantivo que se refiere a un lugar y obviamente ese lugar es Vrindavan. Entonces cuando Pujapad la semana se escuchó la palabra Braj y eso salió de la boca de Krishna mismo, todo quedó ahí, la mente de Krishna se fue a Vrindavan y ya. Entonces esto es una perspectiva de Bhava. Y tales perspectivas son joyas en un sentido. En un sentido, eso representa lo que el texto significa para nosotros, Gaudiyas. ¿Qué significa para un devoto de Krishna que ama a Krishna en Braj? Tales significados quizás no sean sostenibles a través de la gramática u otros textos u otros métodos más secos, por decirlo así, más técnicos, más matemáticos de observar el texto, que a veces son considerados como el significado real, el significado literal del texto. Pero aquí lo que tenemos más bien es un tipo de significado subjetivo. Un significado subjetivo que un devoto ha extraído, la forma en la que un devoto ha sido movido en su corazón y llevado a pensar de una forma en particular. Y él o ella
está revelando su corazón, nos está revelando su corazón. Entonces, ¿qué podría ser más valioso que ello? Entonces, si tú puedes averiguar quién escribió ello, podemos seguir escuchando más de la persona que haya escrito ello. Entonces, si entiendo correctamente, espero que lo he hecho apropiadamente. Entonces, la idea es que Krishna de alguna manera está hablándole en voz alta a Arjuna acerca de Dharma, de alguna manera para justificar en su propia mente, en cierta medida, por qué es que él o aparentemente abandonó Braj, ¿no? No se encuentra en Braj en esa época. ¿Correcto mi entendimiento? Sí, se llama Nanda. Entonces, el tipo de manera continúa. Esta es la forma en la que yo contemplaría esta idea. Entonces, cuando los devotos tienen tales ideas, ¿no? Alguien puede decir, no, pero eso no es lo que el texto dice. Pero es lo que sí el texto dice a un devoto, lo que significa para un devoto, cuál es su comprensión. Y es muy generoso de ellos que compartan ello con nosotros. Así que gracias por ello. Krishna Bhagavan ki jai. Najendananam Krishna ki jai. Krishna es Rasaraj. Quizás no Dharmaraj, pero sí Rasaraj. Okay, so Eric, you're next. Eric. Tenemos una pregunta de Eric. Good morning, Maharaj. Dandavats, buenos días. Entonces mi pregunta tiene que ver, está relacionada al tópico de Shakti Avesh Avatar. Estoy intentando comprender qué implica esa idea. Entonces, de lo que es mi comprensión, es Shakti Avesh Avatar se refiere a una jiva que es empoderada por Bhagavan para un propósito en particular, pero no es Vishnu Tattva o Bhagavan mismo. Pero por momentos en el Srimad Bhagavatam parece estar hablando de Prithu Maharaj, entre otros, como si ellos fueran Vishnu Tattva, tal como el significado acerca de Prithu Maharaj, en donde Prabhupada dice esto indica que Prithu Maharaj es directamente la Suprema Personalidad de Dios y por ende posee limitadas cualidades. La Suprema Personalidad de Dios está dotada de 6 tipos de opulencias y Prithu de esta manera también está empoderado, de forma que él exhibe estas 6 opulencias, la Suprema Personalidad de Dios. Basado en un artículo suyo que leí hace un título, donde se aborda este tema indirectamente, en particular en relación a omnisciencia en Guru Tattva. Recuerdo que usted mencionó que Srila Rupa Goswami concluyó que incluso una jiva completamente puro, devoto puro, puede alcanzar un cierto porcentaje de las cualidades de Bhagavan y únicamente en cierta medida, por ejemplo, la omnisciencia no estando incluida en ello. En Srila Prabhupada, que a veces escuchamos que él es un Shakti, a veces él se hablaba de Prabhupada en relación a ese marco y no necesariamente como alguien omnisciente. Entonces, ¿podría, por favor, aclarar un poco más acerca de qué es un Shakti Avatar y armonizar las aparentes diferencias entre la cita de la Prabhupada del Bhagavatam y lo que son las limitaciones de las cuales Rupa Goswami habla al respecto? El Tripurari me responde, existen 2 tipos de Shakti Avatar. Y considero que el génesis o el origen de esa idea se encuentra en el lago Bhagavatamrita en Srila Rupa Goswami. No me acuerdo el Chaitanya Charitamrita. En donde Chaitanya Mahaprabhu está hablando a Rupa Goswami o a Sanatana Goswami, una de estas 2 secciones, Rupa Siksha, Sanatana Siksha, en el Madhya Lila, en los últimos capítulos 19 o 20 del Madhya Lila. Y un tipo de Shakti Avatar es una jiva que se ve empoderada con un tipo de Shakti, un tipo de energía, ya sea conocimiento o Bhakti, el poder del Bhakti, Phalana Shakti, por ejemplo, tú te referiste a Prithu, Phalana significa regir, reinar. Entonces él estaba empoderado por Dios para sobre sus súbditos. Entonces esa es una forma de Shakti Avesh. Y el otro tipo de Shakti Avesh Avatar es
se piensa acerca de ello de diferentes formas. Una de esas formas es Bhagavan himself, Bhagavan mismo, Vishnu Tattva, Vishnu Tattva. empowered Entonces, por un lado tenemos Jiva Tattva empoderados by Vishnu Tattva, por Vishnu Tattva, God, and then por there's Dios. Vishnu Tattva itself, Y por otro lado tenemos Vishnu aspect, Tattva mismo, I suppose you could say. o un aspecto Um, de ello. but that aspect being personified rather than empowering a particular jiva. Pero ese aspecto está personificado más que empoderando una jiva en particular. Por ejemplo, en caso último, el empoderamiento de una jiva puede ir y venir. Cierta jiva puede estar empoderada por un tiempo y luego el empoderamiento puede retirarse. Uno puede ver eso en el caso de Parasuram. That would not be the case then with Pero ello mismo no sería el caso con los otros casos, en donde el empoderamiento mismo se personifica en una forma en particular, la cual es considerada Vishnu Tattva, ¿no? Yo creo que quizás puede que haya cierta contradicción entre lo que dice Krishnadas regarding the y lo que dijo Srila Rupa Goswami en relación a quién es quién en todas estas diferentes categorías. the details. I think that No recuerdo ahora los detalles de lo que cada cual dice, pero creo que recientemente en la Vyasa Puja, el día de Vyasa Puja que celebramos, me refería a Vyasadev como Shaktivis Avatar. And just to clear that up, Prabhupada repeatedly referred to him as such, but Prabhupada se refirió repetidamente a él I think by Dulal Chandra, como Shaktivis Avatar, pero Dulal Chandra me mencionó y le agradezco a él Jiva Goswami, de que Jiva Goswami, I believe, si no me equivoco, perhaps others as well from the founding acharya, quizás otros también, referred to him as a Shaktivesh, but as no se refieren a Vyasa como un Bhagavan Shaktivis, himself. In that sino case, como Bhagavan mismo. either of the two forms of Y en ese caso yo no diría que sería ninguna de las dos formas de Shaktivis I'm speaking de of. las que estoy hablando. So that's Entonces, now I forget the status of Prithu. olvidé la condición de Prithu, pero Prabhupada de alguna manera a veces lo mezclaba, por decirlo así. ¿Quién está empoderado? Vishnu Tattva, so En el forth. Vishnu Tattva. When Prabhupada says that Prithu Maharaj was the supreme, Por ejemplo, cuando Prabhupada dice Prithu Maharaj es la suprema personalidad de Dios con las seis opulencias, probablemente ese es un ejemplo en donde Prabhupada no entraba tan en detalle con ciertos elementos, como a veces lo he dicho, a la hora de componer sus escritos. No sé, yo hubiese sido un editor y si alguien si hubiese estado tan educado en la filosofía como lo estoy ahora, en su momento quizás yo podría haber proveído algunas sugerencias en servicio a él, pero bueno, tendría que ver eso más en mayor detalle. Entonces, Prabhupada como Shaktivis Avatar, bueno, uno podría decir que ese es un sentimiento, es el Siddhar Maharaj. Yo creo que Jayavar Maharaj mencionó eso primeramente y Siddhar Maharaj repitió ello, pero el eco fue más fuerte lo que repitió Siddhar Maharaj, ya que lo mencionó en relación a una pregunta que se le hizo en relación a Prabhupada luego de su partida y sus discípulos indagaron de ello y obviamente luego ello fue amplificado. Luego Govinda Maharaj le preguntó a él, bueno, Swami Maharaj, usted dijo Swami Maharaj estuvo empoderado. Entonces, ¿cuál fue el empoderamiento? Ya que Shaktivis Avatar puede estar, como dije, empoderado por Gyan, por este poder, por este otro poder de Bhagavan. Y Swami Maharaj dijo Nityananda Vesh. Obviamente eso por un lado es peculiar, pero luego él comenzó a explicarlos, en términos del poema, Prabhupada a bordo del Jaladuta, en donde Prabhupada oró para tener el poder para llevar adelante el trabajo, la tarea que su guru le encomendó, para complacer a Radharani, y él solicitó el poder para poder ser exitoso en la diseminación del Vaishnavismo Gaudiya en el mundo occidental.
elected ¿no? Ya que él se vio elegido por su a ocuparse en dicha tarea. and of course Y obviamente él estaba very much empowered muy empoderado his para, his work, and so para cumplir con dicha tarea. Y bueno, en ese marco Pujapad Sridhar Maharaj razonó de que la campaña de Prabhupada in many ways en muchos sentidos era muy similar and a la campaña de Nityananda Prabhu, Krishna empowered him y de manera obvia Krishna lo empoderó of Nityananda's con el Avesh, power for con el poder de Nityananda para lo que es diseminación. Esta es la forma en la que podríamos decir que Nityananda Prabhu es el miembro más importante del Panchatattva. Obviamente podemos decir lo mismo acerca de cada miembro del Panchatattva, porque cada uno es el más importante de un lugar o de otro. En relación a Nityananda Prabhu, podemos decir que es el más importante en cuanto a la diseminación más amplia, etc. Ya que comparativamente él se caracteriza, en comparación a otros miembros del Panchatattva, con una amplia diseminación, especialmente dirigida a aquellas clases de personas que por una razón u otra no son clases privilegiadas en la sociedad. La campaña de Prabhupada fue muy similar en esa dirección, ¿no? Existen muchas formas en las que Celestial Maharaj dio sustento a su idea. Entonces, obviamente, eso podría ser visto como un caso en donde un Vaishnava está empoderado ya como guru, pero llega un tipo de bendición especial sobre ellos. También, por otro lado, yo creo, o más bien debería decir, yo sé que existieron otros Gaudiya Vaishnavas viviendo en Braj, quienes no eran miembros de nuestro Parivar, y quienes desde la distancia, observando el fenómeno de la campaña de Prabhupada, la cual implicó unir a tantas personas de distintas partes del mundo y llevarlas, entre otras cosas. Al contemplar las implicancias de todo ello, estos otros sadhus de otras líneas concluyeron que Prabhupada también estaba empoderado por Nityananda Prabhu. Entonces también tenemos cierta evidencia que apoya esto, ¿no? Por ejemplo, sé de un sadhu quien había sido dirigido por su propio guru fuera de nuestro parivar, fue dirigido a asociarse con Prabhupada, fue llevado, instruido por su guru, ya que él estaba empoderado con Nityananda Prabhu. Entonces, no sé si ello responde a tu pregunta. Yes, I think that covers the majority of it. I guess one follow-up. Sí, creo que sí cubre casi todo lo que hice. Un detalle, si se puede, en relación a ello, para aclarar, de los dos tipos de Shakti-avatars, tenemos por un lado la jiva, que es empoderada. Ese empoderamiento se aplica, ¿cómo describirlo? Asumo que una jiva puede que no quede tan empoderado hasta tal punto en donde tendrá un conocimiento, fama, las opulencias Bhagavan en la misma medida, ya que Bhagavan no puede ser igualado por ninguna otra entidad viviente. ¿Estoy entendiendo eso correctamente? Ese tipo de problema dice, no necesariamente diría esto. Yo podría decir que Bhagavan puede empoderar a quien desea. Si quiere, Bhagavan puede empoderar a alguien en la misma medida en lo que él experimenta, como él lo desea, por el tiempo que desea. Hay un ejemplo en Chaitanya Charitamrita, un devoto que fue empoderado por Chaitanya Mahaprabhu llamado Nishingananda Brahmachari. Y él experimentó una medida de conocimiento, de omnisciencia que era desconcertante para los devotos. Entonces el término omnisciencia es utilizado en diferentes formas. Por ejemplo, se refiere a cuando uno sabe ciertas cosas que otras personas no conocen a través de cierto proceso místico, ¿no? Conocer el futuro o saber qué puede estar pasando en un lugar distante o cosas por el estilo. Luego, obviamente, tenemos la idea de omnisciencia en el pleno sentido de la palabra, saber acerca de todo en todas partes, en todo momento. Y obviamente esa es la posición de Dios. Bueno, lo que es la lista de las 64 cualidades de Krishna que Rupa Goswami comparte, y el hecho de que las jivas puedan ser empoderadas por él parcialmente, yo creo que es hasta las primeras
50. Brahma and Luego, Shiva have an extra Brahma y Shiva poseen algunas cualidades extras. and so on. And then there Krishna has qualities that even Narayan Luego hay Krishna posee cualidades que ni siquiera Narayan posee. Su lila, su hermosa forma, su y el prem por el cual Krishna está rodeado. Prema Madhurya, Venu Madhurya, Lila Madhurya, Rupa Madhurya. So, yeah, I mean, typically a jiva would not be Típicamente, obviamente, una jiva no va a poseer omnisciencia, be omniscient. pero si Krishna así lo desea, la jiva puede ser omnisciente. I wouldn't count that out. Thank you. What else? Yeah. Gracias. ¿Qué otra pregunta? So Padmanabha Swami has a couple questions from the Spanish side. Ujú. Yes. Yeah. Let me read the question 1 second in Spanish and I'm coming back to you. Tenemos una pregunta de Murali Mohan Das. Dice, ¿cómo es la intuición comprendida? El concepto de intuición, ¿cómo se lo entiende dentro de lo que es nuestra filosofía? So, there is one question from Murali Mohan Das from Chile. His question is, how is intuition understood in our philosophy? How we as Gaudiyas conceive the idea of intuition? I don't think we think of intuition any differently than Yo creo anybody else. que no pensamos de la intuición de manera diferente a como las demás personas lo interpretan. I don't have a dictionary definition for you. No tengo una definición de diccionario aquí a mano. Parece que se interrumpió un poco la transmisión. Maybe the thing is that. Hello. Yeah, you're freezing up, Guru Maharaj. Sí, se está interrumpiendo un poco la transmisión. Can you hear me? Yeah, it's just you're in the red zone, Which means which means your connection's not so good. okay. Well, you can hear me now. ¿Puedo escuchar ahora? I can hear you now. It's better. Because we have a world that includes the idea Siendo que tenemos una visión del mundo que incluye vidas previas, etcétera. that Entonces, know creo que things yo podría decir que las personas conocen acerca de ciertas cosas, are based on las cuales se basan en circunstancias de vidas previas, cierta familiaridad con un área, por ejemplo, that others in the que otros en dicha área might not have, quizás no la tengan, seems mystical and so forth. todo lo cual se incluso puede ver como místico, basado en vidas previas. Insights Uno puede tener ciertas realizaciones that are hard to que son explain, difíciles de explicar para otras personas, but pero I guess to intuitively know yo creo que conocer intuitivamente, by thinking something, más que conocer a través de pensar acerca de algo, knowing a una especie de conocimiento espontáneo o inclinación, it's common in eso es algo común most humans. entre los seres humanos. I don't think we have any special Entonces, personalmente no creo que tengamos una explicación especial, believe in previous lives, ¿no? perhaps Porque ya que creemos en vidas previas, factor or quizás way of explaining ello sea un factor, una forma de explicar appear to be uncommon insights aquello que podría ser visto de otra manera como algo poco común others have, but based on our que otros tengan. experience, Entonces, sobre la base de nuestra experiencia, qué es lo que está almacenado en nuestro chitta, nuestro cuerpo sutil, know things, ¿no? intuit things
Sobre esa base uno podría, uno podría llegar a conocer cosas, a intuir ciertas cosas en cierta área, en cierto campo del conocimiento de manera mucho más hábil que otros. Entonces, en términos generales, yo diría que esto se refiere a una acumulación de impresiones en esta vida y en otras vidas, que por momentos se muestra a sí mismo, que se muestra en la forma de un tipo de conocimiento, a diferencia del conocimiento que uno obtiene al pensar y al razonar acerca de algo. Another question? Oh, if you want me to read it or you want to read it? Yeah. Go ahead, read it. Without intervention of reason. And second, it As I says, said. yeah, second, it says knowledge, understanding, or immediate perception of something without intervention of reason. Well, it's similar. And in that connection, Ina from Berlin is asking, I thought intuition was the voice of Paramatma, and kind of presenting that as a question, if you would like to confirm. Well, Oh. yeah. En respuesta a esto, Indra de Berlín pregunta, yo consideraba que la intuición era la voz de Paramatma. ¿Podría aclarar al respecto? Yeah, I wouldn't connect the Paramatma. Personalmente, dice la Tripurari Maharaj, yo no consideraría a Paramatma con la intuición en general, pero obviamente es posible que en ciertos casos cierto conocimiento del Paramatma nuevamente se detuvo la transmisión. Ahí regresó. Can't hear you. You'll need to click on the English again and the mute original audio. Hello, can you hear me? Yes. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Okay, so you were talking about the Paramatma and the intuition. Seems like a bad. Me parece que sí, no hay muy buena conexión hoy. Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar? Sí. Yeah, yes, we can hear you now. Yeah. Okay. Yeah, I mean, it's possible. Sí, es posible que el Paramatma otorgue cierta realización a la jiva, sea que la jiva sepa o no que está viniendo ello de Paramatma. Yo creo que generalmente la conciencia está más conectada a Paramatma que la noción de intuición o realización. Entonces, conciencia tiene que ver con, bueno, yo conozco, yo sé que esto está bien y debería estar haciendo esto más que estar haciendo esto otro. Y por momentos ello está conectado. En el pensamiento de ciertas personas está ligado a Dios, ¿no? Dentro de la forma de Dios dentro de la jiva en el corazón. Entonces, obviamente sí, Paramatma puede entregar cierta realización, cierta comprensión, y ello puede verse expresado como un conocimiento intuitivo, pero no diría que ello es el caso común. La realidad común es, como digo, por momentos hay ejemplos de uno conocer acerca de algo sin razonar respecto de ello, y lo cual viene de nuestras impresiones colectivas del pasado que se expresan a sí mismas. Entonces, bien, ¿qué más? Yes, why don't you go ahead and do the second? Entonces, una siguiente pregunta de mi parte es el Tripurari Maharaj. He escuchado que usted la de Mahaprabhu en Nityananda y como Nimai Pandit, pero que su lila, siendo un erudito en sánscrito y quedando cautivado por el conocimiento, es considerada un lila temporal, la mítica lila, el cual ocurre antes de su conversión al Vaishnavismo.
Me pregunto si tal nombre es aplicable al Nitya Lila, en donde Nimai siempre es un Vaishnava. I have one question, Guru Maharaj, regarding, I heard you speaking about Mahaprabhu in Nitya Navadvip, as how we are to conceive him not as Sri Krishna Chaitanya, and sometimes you mentioned as Nimai Pandit. So my question is that Mahaprabhu's Leela of being a Pandit or being a Sanskrit scholar, and if you will, being charmed by knowledge, is generally considered an Naimittika Leela, like a temporary Leela which happens before his conversion to Vaishnavism. So I wonder if such a name, how that such name Nimai Pandit will be applicable in the Nitya Leela, where Nimai is always a Vaishnava, if you will. The fact that Chaitanya Mahaprabhu was a Pandit, El hecho de que Chaitanya Mahaprabhu es un Pandit, to his showing himself previo a él mostrarse a sí mismo como un Vaishnava, parece ser que nuevamente la conexión se vio interrumpida. Ahí volvió. Entonces, esto se da en el Prakat Lila, en el Lila manifiesto, que Mahaprabhu atraviesa una conversión eventual hacia el Vaishnavismo en un punto. En el Lila inmanifiesto, o el Aprakat Lila de Chaitanya Mahaprabhu, obviamente más que referirnos a él allí como Sri Krishna Chaitanya, ¿no? Como un sannyasi, no, porque no nos referimos así porque él no es un sannyasi. Aquí estoy estoy repitiendo la pregunta pensando al respecto. Él allí es conocido como Vishwambar. Él es Nimai. Por haber nacido bajo un árbol de Nim, aunque obviamente él no nace en el Prakat Lila, pero aún así es llamado Nimai. En su expresión Vaishnava dentro del Prakat Lila, él seguía siendo un pandit. Entonces, obviamente ser un pandit no era su preocupación, era más bien su trabajo. Él era un maestro, él tenía estudiantes. Pero cuando él se volvió un Vaishnava, él también tuvo estudiantes, tantos estudiantes, tantos asociados. Y al mismo tiempo él era alguien muy erudito. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos referirnos a él como Nimai, que su nombre no posee Aishwarya. Nimai Pandit tampoco necesariamente es un libro un nombre que habla en términos de Nimai Pandit de Aishwarya, ¿no? De tal forma que ello distancia a él de los devotos. Incluso durante el Prakat Lila, los devotos no estaban distanciados por Mahaprabhu por su erudición. Ellos me argumentaban con él, incluso. Y eran derrotados, incluso. Pero hay algunos intercambios muy íntimos, muy hermosos que se dan allí, a diferencia del sannyas. Entonces el sannyas de él que generaba cierto desapego, generaba cierta distancia entre él y sus devotos, pero no creo que Nimai Pandit genera eso. Más bien es un nombre muy, muy encantador. Yes. I can't hear you. Oh. I can hear you now. Sorry, go ahead. So the last question we have is from Maros. And if anybody else has questions. Tenemos una pregunta más de Maros. Si alguien tiene alguna otra pregunta, háganmelo saber por el chat. La pregunta de Maros dice así. Tengo una pregunta breve, técnica pequeña. Cuando la va en el lila terrestre, este cuerpo, dicho cuerpo se considera dentro de la categoría de 8.400.000 especies, o es un tipo de cuerpo específico que es considerado espiritual. In the Bhoma Lila of Krishna. Cuando la jiva nace en el Bhoma Lila de Krishna.
Entonces, cuando el Jiva nace en el Brahma Lila, ¿en qué forma nace? Yes. Si dicha forma pertenece a alguna de las 100 experiencias. No, if the body is La resembling pregunta the es, spiritual body. si ese cuerpo en el que nace se asemeja a su cuerpo espiritual, o es considerado In the Prakat Lila, the manifest Lila, to correspond with his body in the spiritual world, or la what kind idea of es si el body? cuerpo en el que nace en el Prakat Lila corresponde con su cuerpo en el mundo espiritual. Esa es la pregunta. Well, the Bueno, birth in the Prakat Lila, what is it a result of? entonces, ¿cuál es el resultado del nacimiento del Prakat Lila? It is a result of sadhana. El resultado es sadhana. Is, in terms of the sadhya, the goal En términos del sadhya, meta, pursued in sadhana, Sa- and sadhya. sadhya, la meta que se es sadhana. Sadhya significa la meta y sadhana la práctica. Where does it Entonces, el Prakat Lila, ¿dónde encaja el Prakat Lila en términos de sadhya y sadhana? sadhya? Bueno, es una forma de sadhya, Ultimate form of sadhya, algo así como la forma penúltima de sadhya. final stage of perfection. mm, Bhaktivinoda Thakur refers Casi to llegando a la etapa última de la perfección. Bhaktivinoda Thakur se refiere a ello como Swarup Siddhi, and then entering the upper y luego la entrada a Prakat Lila en Golok, por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur se refiere a ello como Vastu Siddhi, o logro final. So it's a kind of sadhya. Entonces, un tipo de sadhya. Sadhana is complete, and the result is sadhya, in this case, of taking birth in the Prakat Lila. Entonces, cuando sadhana queda completo, el resultado del sadhya es nacimiento en Prakat Lila, conocido como Swarup Siddhi. Having attained Swarup Siddhi se refiere aquí a que habiendo uno alcanzado Bhava, queda nuevamente interrumpida la transmisión. Veremos si regresa la señal. hello. We lose him again. Allí parece que regresó. Remember to press English and mute. I'm back original again. audio. I'm back again. Sorry for the technical difficulties. We were waiting for Perdón por relief. las dificultades técnicas. Who has got us on his list for his new Esperamos que nos ayude él y Elon Musk, que nos tiene en la lista para su nuevo servicio de Internet, satellites a través de satélites, launching throughout the que él está world. We're on promoviendo a lo largo del mundo. Estamos en la lista para a fines de este año beta program for that service. But tener ese tipo de servicio. Pero bueno, back to the question, volviendo a la pregunta, entonces el sadhya the sadhya is a result of the sadhana. So what kind of El sadhana sadhya es un resultado del sadhana. determine Entonces, dependiendo del sadhana que uno haga, eso va a determinar qué tipo de sadhya uno va a alcanzar. when we Entonces, cuando bhakti, accedemos a la etapa de Bhava Bhakti, our bhakti is nuestro Bhakti the se encuentra plenamente informado en términos de Sambandha. fully manifest. And so the practice, Yavideya, in Aquí se ve, está un poco interrumpida la señal nuevamente. practice, it's fully it's something that is constituted of a particular El Bhava Bhakti está constituido de un Bhava en particular, como Sakya Bhava, Madhurya Bhava. Y sadhusanga. One in the early stages, one gets influenced by that. Y en sadhusanga, las etapas iniciales, uno se ve influenciado por ello, y lo que uno practica, y aquello que uno practica se vuelve la perfección específica de uno. Nuestro sadhana, en verdad, es un cultivo, este swarup con un foco, dependiendo de dónde nos encontramos. Entonces, cuando llegamos aquí, existe un cultivo espontáneo, natural, de ese swarup, de esa identidad. Y cuando ellos se perfeccionan, se conoce como Swarup Siddhi. Entonces, en esa etapa, uno puede nacer, está capacitado para nacer en el Prakat Lila.
Entonces uno va a nacer en el Prakat Lila, no un Swarup como un Gopa Gopi o como una Gopi, Sakya Rasa or Madhurya Rasa, en Sakya Rasa o Madhurya Rasa, Sampradayas. al menos dentro de lo que viene en nuestra Sampradaya. Then in the association Luego, en la of asociación, the eternal associates of Krishna, los asociados, la asociación de eternos asociados de Krishna, quienes están constituidos de Swarup Shakti, más que de Jiva Shakti, ciertas, a measure depending on the particular rasa, dependiendo del rasa en particular en el que uno se encuentre, Sakya Madhurya, intensification pero una cierta medida de una mayor intensificación, beyond prema, intensification of más one's allá por encima del premio incluso, la intensificación del Sthai Bhav de uno, identity, la identidad emocional de uno entity, in the lila. That is en el lila. through the association of those devotees. Eso se verá intensificado en la asociación de tales devotos. Y allí uno se vuelve apto en esta etapa para entrar a lo que se conoce como Vastu Siddhi, como un Gopa, una Gopi. And Entonces uno nace en el lila, in the lila, y al uno nacer en el lila, so participate. vamos a estar participando. Al uno nacer en el Prakat Lila, de esa misma forma uno va a participar de esa misma manera, In the uppercut lila. So en esa misma manera en la Prakat Lila. stages of Dandakaranya and the Encontramos, por ejemplo, los sabios de Dandakaranya, stage of presiding over different Upanishads, quienes rigen sobre diferentes, o los sabios que rigen sobre diversos Upanishads, tuvieron cierta realización de Gopi Bhav y lo cultivaron a través de la contemplación they took birth in del Gopal Mantra and so y luego nacieron en el Prakat Lila. Y luego en la sección del Rasa Lila, en Srimad Bhagavatam, encontramos que ciertas gopis fueron detenidas y no pudieron unirse con Krishna. Fueron detenidas por sus esposos, se menciona. Y no pudieron unirse cuando Krishna tocó su flauta y las invitó. Entonces se considera que estas gopis eran nacidas que habían nacido en el Prakat Lila. Y la separación que se creó en ese momento generó una mayor intensificación de su prem y las hizo, y eso en conjunto con la asociación de los Nityasiddhas terminó de perfeccionarlas de la etapa en la que se encontraban de Swarup Siddhi para quedar cualificadas para acceder a Vastu Siddhi, para acceder a la Aprakat Lila. También encontramos en los escritos de Rupa Goswami la idea de que otros sadhakas que poseen otro tipo de afinidad, por ejemplo, en Sakya Bhav también aparecen en el Lila, ¿no? Él dio un ejemplo de Vatsalya, pero bueno, en nuestra sampradaya prominentemente se menciona solo el Sakya Madhurya. Entonces, espero que eso responda a la pregunta. Si eso no está claro, por favor háganmelo saber y intentaré aclarar. Sí, sí, lo suficientemente claro, gracias. Can you hear me? Y luego esta última pregunta que hicimos, parece que nuevamente se detuvo la transmisión con el Tripurari Maharaj. Okay, there you are. Okay, since Entonces, luego de esta, tenemos 5 preguntas más ahora. Entonces la próxima pregunta viene de Omkar. Dice así. Querría preguntarle acerca del verso de Bhagavatam. No, estoy bien, perdón. Y Vishwanath Chakravarti dice, cuando yo hablo personas interesadas en Bhakti me preguntan por algún libro y yo me encuentro dudando a la hora de recomendar el Bhagavad Gita o el Bhagavatam de Prabhupada, porque hay tantos elementos controversiales allí. Entonces, obviamente al final no podría decir, creo que puede que no sea tan importante que cierta persona se desanimen si leen ciertas cosas de Prabhupada sobre las mujeres, etcétera, pero encuentro como algo que me perturba a mí mismo. Entonces me pregunto a mí mismo por qué estoy perturbado por eso. Entonces me pregunto qué podría decir al respecto de los versos de Prabhupada en contraste con Vishwanath Bharti.
el cual obviamente el de Vishwanath es mucho más profundo y devocional, por eso es no tan dirigido a una audiencia introductoria. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Hay un término que muchos de los discípulos de Prabhupada han como creado para describir libros diferentes a los de Prabhupada que han sido escritos acerca del Gaudiya Vaishnavismo, ya sea por sus discípulos, etc. Y eso se llama un bridge book, o un libro puente, algo así. Ellos consideran que está bien, es aceptable escribir para sus seguidores de Prabhupada, escribir libros que sirvan como un puente a los libros de Prabhupada. Pero quizás ellos estarían sorprendidos para escucharme a mí decir que los libros de Prabhupada para mí son libros puente para conducirnos a los libros de Vishwanath Chakravarti Thakur y las demás obras de los Goswamis, etc. So the way of Guru Parampara, Entonces, la forma en la que el Parampara funciona en términos de escribir, de escritura, por ejemplo, literatura que esté ajustada a los tiempos y que ayude a las personas a acercarse a las enseñanzas, y algunos lo harán de manera más general, dependiendo de qué tan amplia sea la campaña, y algunos lo harán de manera muy detallada. Obviamente este término bridge book o libro puente, por decirlo así, es un tanto extraño, no se aplica a todos los casos. Pero bueno, yo creo que alguno de las sensibilidades culturales y sociales con las que Prabhupada se encontró son elementos que sí, que podrían llamar la atención para las mentes de alguien, de un lector moderno que se encuentre con dicha obra. Volvió a detenerse la transmisión. So we lost you again, Guru Maharaj. There you are. You're muted. Okay, now we can. Sorry about that. We live in a very rural area. Perdón por ello, estamos en un área bien muy rural aquí. Entonces, Some of the cultural and social sensibilities that are expressed at times by algunas de las sensibilidades culturales, sociales que Prabhupada expresó en su momento serían similares a las que expresaron los Rupa Goswami, Kaviraj Goswami, Vishwanath, por no decir más, aún en lo que es en la dirección de aquellas cosas que descolocarían a personas hoy en día. ¿Qué tanto aparecen en sus escritos? Bueno, aparecen. Quizás no tan seguido, por la forma en la que ellos están enfocados, especialmente en esos libros. Prabhupada está dando vueltas al mundo, como sabemos, viajando, visitando nuevos territorios, etc. Nuevamente se acaba de ir la conexión. dealing with social circumstances, There you go. Now we can. dealing with social circumstances that were new and so on and so forth. Some of his commentaries are relative to what's happening in his Pues algunos de movement. los comentarios de Prabhupada eran relativos a lo que estaba aconteciendo su propio movimiento en esa época, que es lo que el gobierno está diciendo en relación a su movimiento y cómo él intentaba ocupar a diferentes personas que en otra época no estaban introducidas al Bhakti.
Pero de vuelta, las sensibilidades que él comparte en tales tiempos probablemente serían compartidas por Vishwanath Chakravarti Thakur, Rupa Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami. So, which speaks to the need of current books today. Entonces todo ello nos habla de la necesidad de libros Just a bridge book to his book, necessarily. actuales, que no necesariamente tienen que ser libros que actúen como puente a los libros de Prabhupada. Focused on helping to bring people into contemporary society into Sino libros que puedan invitar a las personas de nuestra sociedad contemporánea a conectarse con Bhakti. Nuevamente se ha interrumpido la transmisión. Sorry again. Anyway, Yeah, I might. I think that what to do about that is that if you want to share books, Entonces, lo que yo diría es que si uno desea compartir algunos libros, el Gaudiya Vaishnavismo, obviamente, elige aquellos libros con los que te sientas más cómodo y comparte tales obras. Si no te sientes cómodo compartiendo un libro de Srila Prabhupada debido a cierto elemento que hay allí que te ha alarmado o en relación al cual tú has sentido desde un punto de vista más bien social, quizás no sería tan adecuado, sería una luz roja para alguien, entonces no necesariamente tienes que darle ese libro. ¿No? Entrega, comparte los libros con los cuales te sientas cómodo. ¿Ayuda mi respuesta? Sí, gracias. Entonces estoy esperando que sean publicados aquellos libros suyos pequeños, introductorios, para poder compartir. Do you think maybe we should stop? Frozen again. Entonces, considerando la conexión continuamente interrumpida, quizás podamos dejar aquí. so Just wondering if maybe we should probably end it here. yeah. Yeah. I think we're having too much difficulty. But as I say, give whatever book you feel comfortable with. No problem. Pues sí, Write a book. no podemos continuar con la respuesta previa. Puedes dar cualquier libro con el que te sientas cómodo. Tú mismo puedes escribir un libro, si deseas. Obviamente tienes que saber cómo escribir primero. Bueno, vamos a dejar aquí hoy. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto verlos la semana próxima. Muchas gracias. Y a continuación, Archana Siddhi va a hacer algunos pequeños anuncios de algunas actividades. Si quieren permanecer